había pensado mucho sobre cómo hacer esta charla aquí hoy con vosotros. Y con lo que ha pasado esta semana en Brasil, creo que no hay otra manera de empezarlo sino hablar lo que pasó con Marielle, ¿no? Entonces, es bueno primero distinguir dos cosas, que una cosa es la cuestión política que está pasando desde el golpe que hubo, todo lo que ha cambiado, todo lo que se está haciendo desde que Michel Temer entró a la presidencia. Y otra cosa es hablar de este contexto de violencia que ha llevado al asesinato de Marielle, que es una cosa que está más allá de toda esta estructura política que estamos pasando hoy. Bueno, entonces creo que habéis visto lo que ha pasado. Entonces Marielle ganó las elecciones del 2016 como la quinta concejala más votada en Río de Janeiro, que es la segunda ciudad más grande de Brasil. Ella siempre ha trabajado con el diputado Marcelo Freixo, siempre han trabajado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara del Estado de Río y siempre han denunciado la violencia policial, principalmente en la ciudad, ¿no? Y desde que ha entrado como concejala, Marielle siguió con ese trabajo y venía denunciando todo lo que estaba pasando últimamente, más aún desde la militarización que Michel Temer aprobó en enero en Río de Janeiro. Bueno, es importante destacar que Marielle es una mujer negra, es una mujer lesbiana y es una mujer que viene de la favela de Maré, una de las favelas más grandes de la ciudad. Y ella ha sido votada con 46,000 votos, entonces ella representa mucha gente, ¿no?, en la ciudad. Y bueno, algunos datos, ¿no?, importantes de decirlo es que el 28 de febrero Marielle fue nombrada la relatora de la comisión que iba a acompañar este proceso de militarización que está pasando en Río. Esta militarización está prevista en la Constitución, pero ella nunca había sido usada desde 1988, que es el año de creación de nuestra actual Constitución. Y bueno, ahí está la relación, ¿no?, con este actual gobierno y también recordando que este proceso de militarización es una profundización de algo que ha empezado en Río de Janeiro con las UPPs, las unidades de policía pacificadora, por el Mundial de Fútbol y por los Juegos Olímpicos. Bueno, entonces ella como relatora estaba acompañando este proceso y en la semana del asesinato había denunciado la muerte de jóvenes en una de las favelas en Acari, que es conocido por tener el grupo de policía que más mata en Río de Janeiro. Y bueno, todo esto para poner un poco del contexto de por qué mataron a ella, ¿no? ¿Por qué no mataron a otros políticos? ¿Por qué mató en este momento específico? Y la última información que ha llegado hoy es que las balas pertenecen a un lote, un grupo de las balas vendidas a la Policía Federal de Brasil. Y el mismo lote fue usado en una matanza que hubo en São Paulo, después de la muerte de un policía, que entonces fue como una venganza, que mataron decenas de personas en la periferia de São Paulo. Y también hace parte del mismo lote de armas usadas por traficantes en Río. Entonces, como policía militar, policía federal y traficantes comparten del mismo lote de balas en Brasil. Pues bueno, esto todo para decir que, y haciendo una relación también con la película, la violencia hacia la población negra, ella sigue en los días de hoy y con los indígenas también. Si buscáis los datos sobre las muertes de activistas por los derechos humanos, la mayoría de ellos son relacionados a la lucha en el campo, a la lucha agraria. Y ellos son básicamente o descendientes de los quilombos que habéis visto, de la gente de toda la vida
que ha trabajado en el campo en Brasil y de las comunidades indígenas. Los más recientes fueron 3 indígenas asesinados este año porque, coincidentemente, los quilombos y las reservas indígenas son las áreas de protección ambiental y las que sufren más ataques justamente por el dinero que está en juego en estas tierras, ¿no? Bueno, otro dato que quería traer sobre la muerte de Marielle, antes de seguir con la cuestión política, es el genocidio de la población negra en Brasil. Entonces, el mapa de la violencia que salió el año pasado, tenemos algunos datos. De cada 100 personas asesinadas en Brasil, 71 son negras. Y mientras la mortalidad de las mujeres no negras disminuyó en 7.4%, la de las mujeres negras subió 22%. Entonces, nada es por acaso y lo que vivimos hoy no ha cambiado en ninguno de los gobiernos, en ninguno. Bueno, ahora entrando entonces, eso para decir un poco por qué puse el nombre de la charla de la siempre frágil democracia, ¿no? Porque para estos grupos específicos nunca hubo democracia social. Nunca tuvimos acceso a los derechos y siempre fuimos perseguidos y la violencia siempre fue una realidad para estos grupos sociales. Bueno, dicho esto, estaba pensando cómo explicar lo que está pasando en Brasil hoy políticamente. Y entonces pensé que quizás fuera una manera de hacer un poco una cronología desde las últimas elecciones con algunas informaciones sobre nuestros políticos, sobre el proceso que ha sido el impeachment. Y así, no sé, creo que sea mejor que yo después de hablar esto podamos hacer un debate, porque así yo sé qué puntos específicos tenéis más dudas o qué cosas podemos debatir de una forma más profundizada. Bueno, yo intentaré seguir un poco aquí porque si no me pierdo y después también podemos hacer relación con la película porque yo estaba un poco así con el tema de la peli, pero como conocí al director esperaba algo bueno y es muy interesante la ironía que pone en muchos puntos de la película, ¿no? Esa relación que allí son los portugueses, pero hoy es la clase media y alta blanca, ¿no? Y esto incluyendo a la izquierda, porque allí son gente progresista, ¿no? Que quiere la independencia de la corona portuguesa. Igual, la izquierda blanca sigue también luchando por cosas desde que las mujeres, los negros y los indígenas sigamos en nuestros lugares, ¿no? Que no es el lugar del poder o de la decisión. Bueno, entonces, antes de hablar de las elecciones, dejar otro punto claro que sí, en los gobiernos de PT tuvimos muchos avances en cuestiones sociales. Hay críticas a estos gobiernos, muchísimas. Podemos hacerlas todas también en el debate. Pero otro punto que es importante aclarar son los avances en relación pero el intento de acabar con la fome del hambre, ¿no? Con las poblaciones más pobres. La inversión de dinero en las universidades públicas. En Brasil las universidades públicas son completamente gratuitas, todo es gratis, desde el grado, máster, doctorado, todo es gratis. Las políticas de cuotas raciales que se hizo en Brasil, que ya son más de 10 años, tanto en las universidades quanto las más recientes en las oposiciones públicas, todo esto ha interferido mucho en la estructura, porque estamos hablando, la estructura sigue la misma, pero desde que eso empezó a pasar, ha habido un cambio en las estructuras que ha podido poner unos debates que antes, en algunos lugares, que antes no eran posibles. Desde el arte, hoy si vas a festivales de cine en Brasil, el debate que hay con los directores blancos sobre cómo trabaja la cuestión racial está presente sí o sí. Como también en otras áreas como la salud, la educación, el propio derecho, que vamos a comentar un poco sobre esta clase jurídica de Brasil. Pues
con todo esto, ya eran 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores. Tuvimos la elección del 2014, que fue una elección muy justa, como Dilma ganó con 51% de los votos, era una diferencia muy pequeña. Ya empezaba una polarización muy grande en el discurso político de Brasil. Y después del resultado, 4 días después, el partido PSDB, que fue el partido que perdió, que es el mismo partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, entró con un pedido de auditoría del resultado, diciendo que había habido corrupción, que habían cambiado los resultados y esto, pero no pasó. Un mes después, cuando vieron que no iban a hacer auditoría de los votos, entraron con otro pedido para casar la candidatura de Dilma, alegando irregularidades. Bueno, tampoco pasó ese pedido. Entonces empezamos 2015, Dilma con Michel Temer como su vice, y en el inicio del año había la elección para la Cámara de los Diputados. Otro dato importante es que en esa elección del 2014 fue elegida la Cámara más conservadora de Brasil desde 1964, que es el año de la dictadura del inicio de la dictadura militar. Y cuando decimos conservadora, ¿pero en qué sentido? Fue el año en que fueron elegidos más candidatos de los grupos de militares o relacionados al ejército o a la policía, porque la policía en Brasil es la policía militar también. Más candidatos relacionados a religión, entonces pastores y relacionados a religión de un modo general. Más candidatos relacionados a los ruralistas, que no son los campesinos, sino la gente que tiene los grandes latifundios en Brasil, y otros segmentos conservadores del país, ¿no? Entonces llamamos este grupo de parlamentares de BBB, que es la bala, el buey y la Biblia. Ellos son los representantes de estos grupos. Pues bien, después de una campaña también que Dilma enfrentó con muchos ataques machistas y misóginos, ella tenía que lidiar con este Congreso. Otra cosa importante, la crisis que empezó aquí en 2008 fue llegar en Brasil en 2014, justo el año de las elecciones. Entonces, la vida de Dilma no estaba nada fácil para su segundo mandato. Pues en febrero se eligió el presidente de la Cámara y quien ganó fue Eduardo Cunha, que es del partido de su vice. Pero no tenía el apoyo del Partido de los Trabajadores, que había puesto un candidato propio. Entonces, desde ahí ya se veía cómo estaba la relación de los dos partidos, ¿no? Y otro dato importante es que el partido de Dilma, del vice de Dilma, el PMDB, siempre ha sido un partido que estaba en la base gobernista, tanto del PSDB como del PT, aunque en el gobierno de Lula el vice no era de este partido, ellos tenían su apoyo en el Congreso. Entonces es un partido muy tradicional, que es el partido en la época de la dictadura había dos partidos, Arena y el MDB. Entonces es este mismo partido que siguió siempre en el gobierno de alguna manera. Bueno, entonces Eduardo Cunha gana y la Cámara de Diputados es la que decide cuáles serán los proyectos que la presidencia envía, que serán votados y qué ritmo se dará a la votación de estos proyectos. Entonces, si ellos tardan mucho para votar algún proyecto enviado por el gobierno, él puede simplemente caducar y van pasando a otro. Y esto digo porque 2015 fue el año que Dilma necesitaba hacer muchos proyectos de leyes para intentar equilibrar la cuestión de la crisis económica. Entonces, como todo esto iba muy en paralelo. Y bueno, la oposición, el PSDB también, que perdió las elecciones, junto con el grupo del partido de PMDB, siempre intentando no dejar que las medidas que venían de la presidencia siguieran. Al mismo tiempo,
empieza un movimiento de derecha, algunos movimientos de derecha conservadores en Brasil, que empiezan a llamar a manifestaciones en la calle. Este año ya empieza una movimentación, que es el Movimiento Brasil Libre, y otros movimientos más pequeños, pero este es el más grande, y ellos tienen una actuación muy, muy fuerte en las redes sociales. Entonces ellos consiguen difundir mucha información, muchas de ellas falsas, y consiguen hacer una movimentación muy fuerte desde las redes sociales que al final acaba ganando, ¿no?, un poco de la gente más conservadora o de la gente más de la derecha. Y bueno, las manifestaciones empezaron a tener mucha gente y tenía unas características muy diferentes de las manifestaciones del 2013, que fueron también un punto importante de este contexto político que vivimos hoy, pero que eran manifestaciones que venían por las cuestiones del transporte público y por las cuestiones del mundial y por las cuestiones de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, ellos también consiguieron llevar mucha gente a la calle en estas manifestaciones. Bueno, volviendo entonces a la Cámara, en diciembre del 2015, Eduardo Cunha estaba siendo acusado de corrupción. Voy a decir corrupción en general porque hay tantas formas de corrupción que no voy a delimitar cuál de ellas. Y entonces la Cámara iba a votar si sacaban o no, quitaban o no Eduardo Cunha de la Cámara. Y el Partido de los Trabajadores decidió que iba a votar en favor de quitar Eduardo Cunha de la Cámara por quebra del decoro parlamentar. Y bueno, en el mismo día que el Partido de los Trabajadores decidió votar en favor de quitar Eduardo Cunha, él, como presidente de la Cámara, aceptó uno de los pedidos de impeachment de Dilma. Entonces, en el mundo jurídico, hablan mucho que este hecho en concreto ya invalidaría un pedido de impeachment porque estamos en intereses personales, de venganza y cosas así. Bueno, una semana después de todo esto, Michel Temer envía una carta a Dilma, Michel Temer, que era su vice, que, bueno, después fue un motivo de bromas, porque la carta es increíble, pero yo separé unos pedazos, unos trechos, y en esta carta, que después, claro, se tornó pública, Michel Temer habla que ya sabía que Dilma tenía una falta de confianza en relación a él y a su partido. Y dice, abre comillas, jamás yo o PMDB hemos sido llamados para discutir formulaciones económicas o políticas del país. Cierra comillas. Y además de esto, Dilma en este segundo gobierno no mantuvo indicaciones de su vice en los ministerios y algunos ministerios importantes. Entonces estoy contando todo eso para ver que el culebrón que fue todo esto. Bueno, en marzo de 2016, después que Eduardo Cunha aceptó el pedido del pedido de impeachment, se eligió la comisión que analizó el pedido. Y en este proceso del impeachment es muy interesante después buscar los nombres de los de la comisión, los relatores, quien votó a favor, porque casi todos después fueron o acusados o encarcelados por cuestiones de corrupción. Después entonces que se formó la comisión, Eduardo Cunha tuvo que salir de la presidencia, fue encarcelado y eso en relación a la Operación Lava Jato, ¿no? Que es la operación que hoy es la más conocida, que está llevando a cabo el proceso sobre Lula, que podemos hablar un poco también después. Y esto. Y en esta misma época sale también en la prensa brasileña la llamada de un político muy importante de PMDB a un ex-presidente de un órgano público, porque la Lava Jato empezaba a llegar a los políticos de PMDB y Eduardo Cunha fue uno de los primeros, ¿no? Y entonces en esta conversación, que también hoy es como llave para comprender un poco el proceso de impeachment,
Romero Jucá, que é o político que hago referência, habla com este ex-presidente de um órgão público. Abre comillas. Hay que cambiar el gobierno para poder estancar la sangría. Necesitamos articular una acción política. Todos con miedo de la operación Lava Jato, ¿no? Y el otro hombre dice, la solución más rápida es poner Michel Temer en un gran acuerdo nacional. Y Jucá contesta, acuerdo con el Supremo, con todos. Bueno, en abril la Cámara votó el impeachment, fueron 367 votos a favor contra 137 contra el impeachment. La votación duró más de 5 horas y si alguien tiene estómago puede verla en YouTube que está disponible. Y bueno, a veces es chistoso, a veces es dramático, pero es la realidad. Y muchos de ellos votaban, los que votaban en favor, en nombre de su familia, en nombre de su religión, en nombre de Dios. Eran las justificativas que daban para votar sí por el impeachment. Bueno, con la aprobación del impeachment en la Cámara de Diputados, va a la Cámara de los Senadores. Entonces, en agosto fue aprobado el impeachment en el Senado, que fue justamente cuando Dilma salió con 61 votos a favor y 20 en contra. También se puede ver el proceso de la votación y es interesante porque allí también se puede ver la defensa y la acusación. Entonces, como la parte más jurídica, a quien le guste más o lo entienda un poco mejor, está allí en la votación del Senado y vale la pena buscarla. El nombre del abogado que fue ministro de Justicia que defendió Dilma es José Eduardo Cardoso, si alguien quiere buscar. Y él estará aquí en una actividad que hace, creo que ahora en marzo o abril, junto con otro juez que está en la Operación Lava Jato también. Y es muy interesante porque habla de una forma muy clara, no es un discurso tan difícil. Pues bien, el argumento para el impeachment de Dilma, que mirando así hasta ahora podemos pensar que era una cuestión puramente política, y bueno, yo tengo mi opinión sobre esto, pero en fin, sigamos. La justificativa era crimen de responsabilidad administrativa, que llamamos, que es conocido como pedaladas fiscales. ¿Qué son estos? Es que el gobierno retrasa el repase de dinero, el envío de dinero a los bancos públicos para tener dinero en caja, ¿sabe? Entonces, como un abogado explicando eso nos da un ejemplo. Es como si cuando nosotros retrasáramos el pago del alquiler, estuviéramos con esto haciendo una operación de crédito. Y operaciones de crédito sin la aprobación de la Cámara es ilegal. Entonces ellos decían que el gobierno de Dilma estaba haciendo una operación de crédito cuando retrasaba el envío de dinero a los bancos públicos para pagar las cuentas, las deudas. Pero después se comprobó que de hecho Dilma nunca ha participado de estos retrasos en el envío de dinero. La otra acusación relacionada al impeachment es de que él había editado decretos de presupuestos que no habían sido aprobados por el gobierno y que no estaban previstos en la meta fiscal del año. Sin embargo, la propia Cámara aprobó al final del año estos nuevos presupuestos que ele havia hecho. Então era como que si al inicio de año ele estava haciendo algo ilegal, pero al final del año eles aprovaram lo que ele hizo. Entonces la otra justificativa es esta. Entonces, por todo eso que estoy hablando, que en Brasil se habla mucho de un golpe político y no tanto un juicio jurídico, ¿no? Aunque haya seguido todos los pasos del rito jurídico para permitir el impeachment, las justificativas y las personas que votaron tenían otros intereses por detrás de esto. Bueno, Michel Temer entonces asumió la presidencia, lo que es otra cosa rara, porque si son un presidente y vice, entonces había que salir los dos, ¿no? Porque si
son del mismo grupo, pero no. Michel simplemente asumió el lugar porque, como dijo Romero Jucá, hay que hacer un gran acuerdo y poner Michel Temer en esto, ¿no? Pues muy bien, él asumió, cambió todo el equipo del gobierno, hizo un cuerpo de ministerio solo de hombres y hombres blancos. Y después que tuvo repercusión eso, puso una mujer negra en una de las secretarías solo para decir, ¿qué estás hablando? Hay una mujer negra en mi equipo. Pues muy bien, entonces dio inicio, desde que asumió y que ya había esta quiebra entre los acuerdos políticos en la Cámara, ¿no? Ya no era tan claro quién estaba a favor del gobierno, quién estaba en contra. Incluso en el partido PMDB, en las votaciones, hubo parlamentarios que votaron contra y a favor del impeachment. Entonces tampoco, aunque eran mayoría los que votaron contra. Entonces tuvo inicio los envíos de propuestas de ley para cambiar las leyes de trabajo, las leyes de seguridad social, reforma en la educación, corte en los presupuestos y luego corte en las políticas públicas por redistribución de renta en Brasil. Bueno, sigue con esto en el gobierno. Porque al final ellos también tienen mayoría después que se juntaron con PSDB, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y bueno, con todo esto, ¿por qué el Superior Tribunal Federal no hizo nada? Porque el Superior Tribunal Federal es parte de todo esto, ¿no? Como había dicho Romero Jucá en el audio. ¿Y por qué? Cuando hablamos de la clase jurídica en Brasil, tenemos que tener en cuenta que se trata de una de las clases más privilegiadas del país. El acceso a los cursos de derecho, después el acceso a las oposiciones públicas para estos cargos y después las indicaciones para tener algunos cargos, como dijo uno de los personajes aquí en la película, ¿no? Si no eres hijo de determinadas personas, tú simplemente no consigues nada. También hay informaciones muy interesantes sobre cómo los cargos políticos en Brasil, y digo de los cargos elegidos, son también herencias. La mayoría de los políticos que están hoy son hijos o nietos de otros políticos que estuvieron antes. Entonces, la gran herencia que tenemos desde esta época de la película. Pues muy bien. Volviendo un poco al Superior Tribunal Federal, yo traje unos datos sobre los sueldos de los jueces para que tengamos una idea de por qué son tan privilegiados. La media de los cargos del judiciario, jueces y otros cargos que no sé cómo son las traducciones aquí al español, junto con los auxilios, porque ellos tienen auxilio moradía, auxilio ropa, auxilio educación, auxilio un montón de cosas. Es una media de más de 10.000 euros por mes que ellos ganan, mientras el sueldo mínimo en Brasil es de 235 euros por mes. Entonces los jueces ganan más de 10.000 euros por mes. Ellos ganan más que los jueces del Superior Tribunal Federal, porque se añaden estos auxilios y esos auxilios no cuentan oficialmente como sueldo, por eso llega a esta cantidad. Incluso muchos de esos jueces ganan, por ejemplo, auxilio moradía sin necesitarlo, porque estos auxilios son solo para quien no tiene casa propia, por ejemplo, o quien vive en otra ciudad y trabaja en otra. Y la mayoría de ellos tienen su casa propia y siguen ganando auxilio moradía. Y también estamos hablando de profesionales que hacen parte de grupos familiares muy ricos en Brasil, que también son grandes empresarios, en fin. Y por increíble que pareça, el jueves que estaba todo el Brasil manifestando por la muerte de Marielle, los jueces estaban en huelga, en paro, porque se amenazó cortar estos auxilios que ellos tienen. Entonces, como ellos simplemente viven en otro mundo, ¿no? Mientras la gente está luchando por no morir, ellos están luchando para seguir ganando 10.000 euros por mes. Paralelo a todo esto, tenemos la Operación Lava Jato, que ya he comentado, conducida por el juez Sérgio Moro.
Y uno de sus objetivos de la vida, creo, es encarcelar a Lula y está trabajando mucho para esto. Las investigaciones empezaron por una reforma ilegal en una finca de Lula y ha sido acusado ahora finalmente, condenado por la acusación de que él es dueño de un piso triplex, no sé si dice así, triplex aquí, en la ciudad de Guarujá, como recibió este piso como tráfico de influencia. Y hay otras acusaciones sobre tráfico de influencia también, pero que hasta ahora no fueron comprobadas y entonces no pueden entrar en la cuenta de la acusación de Lula. Bueno, él está esperando la condenación final, que todavía no salió, y hay la expectativa porque si él no es condenado antes de la fecha del lanzamiento de las candidaturas, él puede concurrir en las elecciones de este año. Y están haciendo un gran esfuerzo de encarcelarlo antes de que cierre esta fecha para que así no pueda estar en las elecciones. Pues después de la condenación de Lula en segunda instancia, si no me equivoco, falta solo una para que le va a la cárcel o no. Después de esa condenación en segunda instancia, las encuestas de intención de votos, que en octubre tendremos, a ver si tendremos de hecho, elecciones para presidencia, para la Cámara, para Senado, para gobernadores. Mismo después de la condenación, Lula sigue en primero lugar en las intenciones de votos. Se hacen comparaciones con los principales candidatos y Lula gana, porque en Brasil tenemos dos turnos, ¿no? El primero con todas, y si no alcanza 51% de los votos, hay el segundo con los dos más votados. Y en los dos turnos, Lula está en primero. Bueno, y en este contexto, la gran preocupación también que tenemos es que, así como aquí en Europa, la ola conservadora también está en Latinoamérica, y uno de los candidatos que es lo que más hace competencia con Lula es Bolsonaro, que es un político que está hace 35 años en la Cámara de Diputados y que nunca ha tenido ningún proyecto de ley aprobado, y cuyos hijos también están ahora mismo siguiendo carrera política. Y una información, de los 15 precandidatos a la presidencia, él ha sido el único que no ha comentado nada sobre el asesinato de Marielle. Mientras otros, incluso de derecha, incluso los tradicionales PSDB, hablan de la preocupación en relación a esta ejecución, él simplemente no quiso decir nada. Su hijo comentó en su Twitter y luego después borró el comentario porque sus seguidores no aprobaron, ¿no? El hablar cualquier cosa sobre el asesinato de Marielle. Porque incluso hay un discurso muy grande ahora mismo de que ella ha sido asesinada justamente por defender a los bandidos, y los bandidos la asesinaron. Bueno, este es el contexto en que estamos en Brasil y la preocupación que tenemos ahora mismo, una que mucha gente se cuestiona, es si de hecho llegará a haber las elecciones, y la otra es cuán más conservadora será el próximo parlamento en Brasil por esta subida de la polarización, de la ola conservadora, todo eso que estamos viendo. Bueno, yo intenté hacer un recorrido muy rápido, muy resumido. Podríamos hablar del contexto de Brasil dentro del contexto de Latinoamérica, que comenzó con Paraguay, el golpe en Paraguay, después todo el ataque también que sufrió Kirchner, que también han sido ataques muy machistas y misóginos, y la entrada y su salida del gobierno, la entrada de centro-derecha, todo lo que está pasando en Colombia, en Venezuela, los ataques también en relación a Evo, que la cuestión en Bolivia también es muy complicada y podemos hacer críticas también, todo esto. Bueno, podríamos colocar Brasil dentro de este contexto latinoamericano, ¿no? Podemos también hablar sobre la financiación de esta nueva derecha, que es este grupo Movimiento Brasil Libre y otros grupos, que hay muchos reportajes interesantes que hablan sobre esta financiación de grupos de financiación de Estados Unidos y de otros sitios también. Pero bueno, voy a abrir el debate
para que así podamos hablar de cosas más específicas de una forma más atenta. Y bueno, Xavier también había comentado que sería bueno dejar recomendaciones de dónde encontrar informaciones. Entonces, para los que pueden leer en portugués, yo no indico muchos, como yo acompaño muy pocos. Yo tengo dos en los cuales yo tengo confianza. Uno es una página web que se llama Nexus, que ellos sí hacen un periodismo más actual, del factual, ¿no? De Fake Divers. Y el otro que es Agência Pública, que ellos hacen investigaciones, reportajes investigativos. Entonces, ellos no son como una vez por mes, dos veces al mes, ellos ponen algún material nuevo, pero son materiales muy profundizados, son materiales grandes, con mucha información y que tienen una postura que a mí me agrada más, que no es nada conservadora, no tiene esa visión de derecha, pero tampoco está ahí defendiendo todo lo que el Partido de los Trabajadores ha hecho en estos años y la izquierda en general. Entonces, el material para mí es el mejor de periodismo que se hace hoy en Brasil. Y otro también que tiene más factual y que os va a parecer un poco raro, pero el país Brasil es muy diferente del país de España. Yo cuando llegué aquí me sorprendí muchísimo cuando empecé a leer el país, pero la versión de Brasil son un poco más libres y tienen una visión un poco más, no sé cómo decirlo, bueno, un poco más abierto es esto. Es increíble si buscas la visita de Rajoy a Brasil, lo que salió en el país de aquí y lo que salió en el país de Brasil, la diferencia de la crítica. Bueno, más es esto, quería agradecer, espero que os haya gustado la película, a mí me gustó mucho. Es esto, la situación estructuralmente no ha cambiado mucho. Y dejar mi homenaje a Marielle, que vamos a seguir luchando. Bueno, no tengo emociones. Todo el mundo conoce el tema de Marielle, que salió estos días, ¿no? Porque a veces no estamos tan sensibles a esta noticia. Pero, bueno, ella lo ha dicho al principio, ¿no? Activista asesinada y que ahora con datos ya fehacientes de que son balas relacionadas con cuerpos policiales o paramilitares, por decirlo así. Sí. O sea que es una estructura realmente, como decías tú, que me parece que estos aparatos del Estado parece que no hay manera de cambiarlos, están tan incrustados en el Poder Judicial. Bueno, yo ahora he salido para salir al paso, pero si alguien quiere la palabra, si no... Yo, ya que tú estás viviendo también un tiempo aquí, claro, estamos viendo, por lo que estabas diciendo, no solamente en Brasil, lo que ha pasado en Honduras, ha pasado en Paraguay, ese proceso que aquí decimos de judicialización de la justicia y de la política, da la sensación que los políticos acaban topando con esta estructura judicial, el Supremo, y acaban de alguna manera limitando toda la voluntad popular y que hacen, de alguna manera, ellos tienen mucho más poder que la voluntad popular. Lo he dicho muy mal, muy rápido y muy mal, pero cuando estabas hablando de esta situación me estaba acordando de lo que está pasando aquí también, de que de alguna manera el tema de esta visión conservadora de una constitución que por tanto se sustenta en algo que no es la voluntad popular y que de alguna manera lamina cualquier posibilidad de expresión política, ¿eh? No sé si me he explicado bien, pero voy a decir que si esto tú que estás viviendo de cerca Brasil, pero también estás aquí, crees que esto es un proceso que tú ya has dicho, no solamente es en América Latina, sino que es pasando aquí en Europa, ¿no? Sí, bueno, la cuestión en Brasil también es mucho de mantenimiento de esa estructura. Entonces, como el judiciario tiene un poder muy grande porque es la ley y es guardiano de la Constitución. Y bueno, la Constitución en el papel está muy buena, en muchos casos, no todos,
pero ponerlo en práctica es otro asunto, ¿no? Y este poner en práctica que es lo que toca a las políticas públicas y al judiciario de vigilar que esas políticas públicas de hecho respeten la Constitución. Pero si cogemos la Constitución, aquí tengo algunas críticas porque las constituciones regionales no dan énfasis a leyes que especifiquen grupos minoritarios, pero en Brasil, cuando empezamos, por ejemplo, a hacer leyes de cuotas, estás poniendo judicialmente en una ley el favorecimiento a un grupo específico de personas. Y eso no está mal cuando se tratan de los grupos que siempre han estado en una situación de violencia, de persecución y de pobreza. Entonces el judiciario tenía que garantizar la aplicación de estas leyes y realmente hacer con que políticas públicas fueran creadas para que la Constitución sea efectiva. Lo que pasa es que si la Constitución sea efectiva, ellos tendrán que perder sus privilegios, porque no hay dinero para pagar 10.000 euros al mes a 200 millones de personas. Entonces, para que una persona no gane 300 euros al mes, ellos tienen que empezar a ganar menos. Y bueno, no les interesa esto. Entonces, hacen uso de estos cargos de poder que son muy bien pagados y que necesitan estudios que mucha gente que no tiene acceso va a tardar muchísimo a llegar para mantener esto y mantener la estructura. Entonces, los políticos que están en el Parlamento, que también representan grupos de poder, aunque no sea necesariamente el judiciario, simplemente hace acuerdo para que todo se mantenga como está. Por otro lado, sí que hemos tenido avances este año. Por ejemplo, dos cosas buenas que han pasado fue la protección de los quilombos, porque los quilombos que habéis visto aquí en la película son hoy territorios protegidos. Y claro, los ruralistas siempre han tentado desde el Parlamento disminuir las áreas o acabar con las leyes de protección o incluso de creación de nuevos territorios protegidos, porque hay muchos quilombos que no son legalmente encuadrados como quilombos, por eso no pueden aprovechar las leyes y los beneficios de esto. Entonces el judiciario dijo que era ilegal una medida del Parlamento de acabar con las leyes de creación de nuevos quilombos. Esta es una victoria. Entonces, claro que dentro del judiciario siempre habrá gente que hace su trabajo como debe hacerlo, ¿no? Y la otra fue que pasó a la Corte Interamericana una acusación contra Brasil en relación a la persecución y asesinato de los grupos indígenas. Entonces, claro que todo eso está pasando, pero también no puedo decir que es gracias a estos iluminados que están en el judiciario. Es gracias a la lucha de esta gente que hace 500 años sigue luchando, cada uno a su manera, para conseguir garantizar sus derechos básicos, ¿no? Entonces, la cuestión del judicial es muy compleja porque se trata mucho de esta inaccesibilidad de otras personas a estos cargos públicos. Muchos de ellos también importantes son indicaciones. Entonces, tú ya has hecho una posición pública, tienes un cargo, pero luego si eres familiar de algún político, te ponen en un cargo que es de indicación, los cargos de confianza, ¿no? Entonces, yo no contesté tu pregunta, pero creo que creo que ahí es un poco más complejo de lo que está pasando aquí, pero sí que siempre son grupos que son parte de las clases de poder y que se están ayudando para mantener la estructura, básicamente. Yo no soy politóloga, no soy política, yo soy periodista y profesora, entonces es la interpretación que hago yo de lo que pasa, no sé. Hola, te quería felicitar por la intervención porque ha sido muy interesante, creo que la has expuesto bastante bien, se ve un poco tu posición política, pero creo que lo has intentado explicar de una manera pues neutra y objetiva lo más que es posible, ¿no? Y me ha parecido que ha sido muy claro para nosotros que no lo conocemos tanto, ¿no? Entonces te quería hacer tres preguntas. Una es que
si todo este movimiento de derrocamiento del gobierno de Dilma, si crees que ha sido, o si tu opinión es que ha sido más de las oligarquías brasileñas que tienen mucho poder y no les hace falta dinero para financiar grupos, manifestaciones en la calle, todo tipo de cosas en Facebook o en los medios de comunicación, o si también ha habido por parte de Estados Unidos una injerencia, ¿no? A mí me hace pensar un poco en un tema que conozco un poco más, que es Venezuela, que también ha habido muchas protestas en la calle y que parece ser que ha habido bastante dinero de Estados Unidos que ha llegado. No sé si Estados Unidos también está detrás o no tanto, ¿no? La otra pregunta que te quería hacer es ¿qué reacción ha habido por parte de América Latina, del entorno cercano, ante eso? Porque bueno, hemos visto también pues, en Paraguay, también en Honduras, en Bolivia también ha habido intentos, en Venezuela también ha habido intentos de derrocar gobiernos populares que quieren cambiar las cosas. Y la última pregunta era un poco de que has dicho que creo que se ha ido en este gobierno del PT, que ha habido el hecho de hacer gratuitas las universidades. Bueno, no, ya eran, ¿no? Entonces, sí, pues te quería preguntar eso un poco. El hecho de que sean gratuitas, a mi modo de ver, hace que todo el mundo pueda acceder y que por tanto hay mucha facilidad de todo el mundo, de cualquier que es un campesino o alguien muy pobre de una favela, puede llegar a la universidad, ¿no? Claro, me imagino que no, pero me gustaría que lo explicaras, ¿no? Y qué cosas harían más posible pues esto, ¿no? El hecho de que la educación a todo nivel fuera universal, ¿no? Que no es solo las tasas, ¿no? Vale, voy a empezar detrás adelante. La universidad pública siempre ha sido gratuita en Brasil. Bueno, cuando yo empecé en 2006 teníamos que pagar una tasa de matrícula que era como 25 euros, pero al segundo año ya el movimiento de los estudiantes consiguió que se acabara esta tasa. La cuestión es que, por ejemplo, en mi departamento, mi estado, como decimos en Brasil, cuando yo entré había una universidad federal, luego hay la universidad estadual y después empezaron los institutos federales. Pero en aquella época había, por ejemplo, en una universidad pública, el grado de periodismo había uno y eran 60 plazas por año. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que, aunque sea gratuito, la cantidad de plazas es muy pequeña. Entonces, tienen que sacar una nota muy alta dentro de la prueba de selectividad para poder tener la plaza. En el curso de la carrera de medicina, por ejemplo, son 100 plazas, un poco más, pero las notas de acceso son altísimas, como aquí, supongo, es igual. Entonces, ¿qué pasa? Había un proceso de selectividad que cada universidad hacía su propio examen y tenemos muchas críticas a estos exámenes de selectividad porque no representan modelos de educación que de hecho esté preocupado con la formación humanística o desde la ciencia o otras cuestiones, ¿no? Son exámenes muy de ¿cómo se dice? Decorar, no sé si es igual, ¿no? Tiene que memorizar algunos datos y si lo memoriza bien, conseguir las notas. Entonces, esto hacía que la educación pública básica en Brasil es muy problemática también. Los profesores tienen sueldos muy, muy bajos. Esta semana también hubo paro de los profesores de la red municipal de São Paulo y la policía los recibió como siempre. La imagen que habéis tenido aquí en el día del 1 de octubre de la policía golpeando y sangre por todos lados, allí en Brasil, cada día, si hay manifestaciones de estas clases de trabajo, de trabajadores, es muy común. Entonces, ¿qué pasa? En el gobierno de Lula hubo una inversión muy grande en las universidades públicas que hizo que aumentar las carreras. Entonces, como las universidades que no están en el eje Río-São Paulo empezaron a recibir más carreras, había más plazas, que también fue un proceso de mucha crítica desde la parte de la izquierda, porque es como se invierte dinero, pero a veces sin reflexionar mucho qué está por detrás de esto, pero que al final como hay que parabenizar porque se abrió más oportunidades. Y la cuestión de las cuotas, como 50% de las plazas tienen que ser para estudiantes de escuelas públicas, negros, indígenas y esto, quilombolas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo entré, que no había cuotas, en una clase de 60 personas éramos 3 negros. Entonces, en un país que más de 60% de la población es negra, como esto es muy representativo.
En los cursos de Derecho, Medicina, Ingenierías, ni hablar, peor todavía. Y entonces con la cuestión de las cuotas empezó a venir este grupo de alumnos, ¿no? De estos orígenes. Y empezó la crítica. Pero esto va a bajar la calidad de los grados, porque ellos no vienen tan bien preparados como nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron las universidades? Crearon comisiones de acompañamiento de los alumnos cotistas. Y que se comprobó al final de 5 o 10 años que ¿cómo se dice esto? El desempeño de los alumnos cotistas eran iguales o mejores que de los alumnos no cotistas. Pero ¿cuál es la crítica? El proceso de selectividad. Entonces, en Brasil tenemos una universidad que es diferente de Argentina, por ejemplo. En Argentina sí que es gratuita y además, como cualquier persona puede entrar y hacer. Tardan muchísimos años para terminar un grado, pero el acceso es mucho más grande. Entonces, lo que cambió en relación a la educación fue eso, y eso cambió mucho la estructura, porque empieza a tener muchas más investigaciones y un foco mucho mayor en la cuestión de estos grupos sociales. Luego empezaron a demandar cuotas y políticas específicas para el máster y para el doctorado, que las selecciones de máster y doctorado en Brasil también son muy competitivas, son pocas plazas. Y entonces empieza a haber un cambio de estructura porque se empieza a hablar de estos grupos sociales por estos grupos sociales. No es más el hombre con dinero, con estudio blanco que va a hablar sobre los quilombolas. No, es una indígena que va a hacer su máster sobre su trayectoria como profesora de artes en una escuela pública, ¿sabe? Entonces, esto va cambiando la estructura y es esto lo que molesta a la gente que siempre ha estado en poder. La otra pregunta de Estados Unidos. Bueno, hay 2 reportajes de esta página que dije, de la agencia pública, que son muy serios en la investigación. A mí no me gusta estar este tema de la teoría de la conspiración y eso, pero ellos tienen datos sobre la financiación desde Estados Unidos, desde personas específicas de Estados Unidos, para eventos y para actividades de estos grupos de derecha, como el Movimiento Brasil Libre y otros. Entonces, si queréis buscar, creo que para leer aún más, vosotros que habláis catalán, es mucho más fácil comprender el portugués. El reportaje se llama La nueva ropa de la derecha. Entonces, está hablando sobre estos nuevos movimientos de derecha de Brasil que habla y trae datos sobre esta financiación. Bueno, Lula también siempre dice cosas chistosas sobre estas cosas y la última que dijo fue porque Sérgio Moro fue a recibir un premio en Estados Unidos y hace ya 2 semanas que está allí. Yo ya he recibido un premio en Estados Unidos, yo fui y volví en 3 días, porque hace falta estar allí 2 semanas, ¿no? Entonces son conspiraciones que no sé si son verdades o no. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Bueno, era un poco el entorno latinoamericano que... La reacción. Bueno, los políticos de centro-izquierda todos condenaron, ¿no?, el golpe, el impeachment, y los de derecha no. No voy a decir de cada uno porque tampoco cogí información de cada país, pero esto, básicamente lo de siempre, ¿no? Es que la cuestión de que Latinoamérica al final también estuvimos muchos países en la dictadura en la misma época, pasamos por la redemocratización en la misma época, tuvimos gobiernos de centro-izquierda en la misma época, entonces estamos pasando por estas crisis en la misma época, entonces como es esto, los de centro-izquierda sí que condenaron la cuestión del impeachment, del golpe y todo eso que está pasando. Pero es importante también destacar que ahora está saliendo en Ecuador, en Bolivia, las cuestiones de corrupción, porque la parte dubia del gobierno del Partido de los Trabajadores es que al mismo tiempo que trabajaron y hicieron muchas políticas públicas hacia los más pobres, los negros y esto, y claro, porque Lula, el Partido de Trabajadores, a su inicio tenía una relación mucho más cercana a los movimientos sociales, entonces era un poco como consecuencia de esto. No es porque los liderazgos tienen una buena cabeza y hicieron eso, no, es resultado de la lucha de esos movimientos. Pero por otro lado, el Partido de los Trabajadores invirtió mucho dinero en las grandes empresas brasileñas, las grandes empresas privadas.
Entonces, también en la agencia pública hay un reportaje sobre las 6 grandes constructoras de Brasil, que fueron las mismas que están siendo acusadas de corrupción ahora, que son las empresas relacionadas a las obras del Mundial, a las obras de los Juegos Olímpicos, a las obras de vivienda, de la transposición del río San Francisco. Y son las mismas empresas que empezaron a hacer grandes obras en Ecuador, en Bolivia, en el continente africano. Y entonces, como ahora el Partido de Trabajadores está sufriendo las consecuencias del apoyo y de todo que ha dado para estas empresas en específico, ¿no? Que, bueno, esto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Porque ahora vamos a empezar otra proyección y por tanto tenemos que terminar. De verdad, muchísimas gracias y coraje por lo que estás pasando. Muchas gracias por la presencia de todos y bueno, cuando encontráis noticias que os suenen falso, por favor no difundáis. Y bueno, seguiremos luchando, Mariela presente y no nos van a callar con este exterminio. Muchas gracias.